Buenas noches, querida audiencia. Yo soy Claudio Contecha. Actualmente estoy en tercer semestre de Lenguas Modernas en la Universidad de AN. El día de hoy voy a estar dirigiendo el siguiente debate. Nos acompañan dos estudiantes de la Universidad de AN también, Daniel Alfonso Peña y Andrés Felipe Palomino. Daniel pertenece a la Facultad de Ingeniería y estudia la carrera de Ingeniería de Sistemas, octavo semestre. Y Andrés Felipe Palomino estudia Economía, está actualmente en el sexto semestre. Mm, Ahora les voy a hablar un poco, les voy a dar una pequeña introducción de lo que va a cubrir este debate. Nos van a manifestar lo que es su postura a favor y en contra del siguiente tema. Mm, un suceso que sucedió el 6 de agosto de 1945 a las 8:15. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima hace más de 70 años, lo cual fue pues la primera bomba usada en población civil. Ahora, el lanzamiento de esta bomba fue autorizado por el entonces presidente número 33 de los Estados Unidos, Harry S. Truman, quien fue el encargado de mm, aprobar el lanzamiento de dicha bomba. Ahora, ¿por qué asumió Harry Truman? Dada la muerte del antiguo presidente, el presidente número 32, Franklin Delano Roosevelt, eh, Harry Truman venía de ser su vicepresidente y por esta razón, pues fue el encargado tras la muerte de esta persona de asumir las responsabilidades. Entonces, este debate va dirigido a la famosa frase que dijo Harry Truman relacionada a justificando el lanzamiento de esta bomba, el cual fue, la usamos para, ¿cuál fue? La usamos para cortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Entonces, el día de hoy nos van a presentar sus dos posturas, uno a favor y otro en contra de mm, quienes están de acuerdo con el lanzamiento de esta bomba, quienes estuvieron de acuerdo, y quienes consideran que habían distintas salidas o había tal vez una mejor salida para el conflicto. Entonces, ya sin más preámbulos, le doy paso a nuestros invitados y arranco con la postura a favor, que en este caso va a nombre de Andrés Palomino. Te cedo la palabra, Andrés. Vale, perfecto. Muchas gracias, compañero. Buenas noches. Em, Voy a presentar mi postura por medio de una pequeña presentación, donde vamos a ver también una pequeña contextualización por medio de un video, donde después veremos unos puntos muy importantes de mi postura para este debate. Entonces voy a empezar a compartir acá la presentación. Listo. Entonces, como mi compañero lo había dicho, vamos a debatir sobre la tan polémica frase del presidente Truman. La usamos para cortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Entonces, primero que todo, vamos a ver este pequeño video. ¿Se me cortó? Y parece que se entrecortó un poco. Intenta presentarlo, por favor, de nuevo. Ya. Perfecto, ahora sí. En esta Problemas fecha, de hace audio, pronto 78 años, asegúrate de que Estados el Unidos audio lanzó. esté, por favor, No y sé lo vuelves a... si se está escuchando. Intenta nuevamente, por favor, a ver si el audio ya funciona. Pero a ver, paramos acá. Video, screen. Ya me confirmo. 6 de agosto de 1945. Una ciudad en Japón no volvería a... ¿Sí se está escuchando? Por el momento no lo escuchamos. Bueno, sí se escucha, sí se escucha. Sí. Ah, vale, perfecto. ser la misma Trata. de ese Y día. ahora sí. De hecho, el mundo entero no volvería a ser el mismo. En esta fecha,
hace 78 años, Estados Unidos lanzó la primera de las dos bombas atómicas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando instantáneamente a más de 70,000 personas. 3 días después, el 9 de agosto, lanzaría una segunda bomba sobre Nagasaki, matando a por lo menos 40,000 personas instantáneamente. Las bombas atómicas estadounidenses pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial cuando el 14 de agosto de ese mismo año, Japón, una de las potencias del eje, aceptó incondicionalmente los términos de la rendición. ¿Pero por qué Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas? Te lo contamos en este video. En diciembre de 1938, dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, hicieron uno de los descubrimientos más disruptivos de la historia. Lograron partir un átomo en dos partes iguales, liberando energía y otros elementos en el proceso. A este proceso se le llamó fisión nuclear. El hallazgo estremeció a la comunidad científica global. La teórica posibilidad de generar una reacción en cadena a través de la fisión nuclear del uranio se había hecho realidad, abriendo la puerta a la generación de una explosión y liberación de energía sin precedentes. Científicos de la talla de Albert Einstein y Leo Szilard advirtieron al gobierno de Estados Unidos sobre el potencial militar de este hallazgo y la posibilidad de que Alemania, en ese momento bajo el régimen totalitario de Adolf Hitler, intentara desarrollar una bomba atómica. Fue entonces cuando Estados Unidos creó el Proyecto Manhattan para acelerar las investigaciones de estos fenómenos físicos y entonces construir un laboratorio en Los Álamos, Nuevo México, para concentrar los trabajos y construir el primer reactor nuclear del mundo. Dos nombres son relevantes en esta parte de la historia: el brigadier general Leslie Groves, responsable militar del proyecto, y Robert Oppenheimer, el físico que dirigió a partir de 1943 el laboratorio de Los Álamos. El 16 de julio de 1945, en un hito histórico, Oppenheimer organizó el primer ensayo nuclear conocido como Trinity. La bomba atómica, diseñada por implosión, detonó en la base de Alamogordo, a 193 kilómetros de Albuquerque, marcando el éxito definitivo del Proyecto Manhattan. Desde un búnker cercano, Oppenheimer, Groves y un grupo de militares y científicos observaron el impresionante momento. El creciente enfrentamiento entre los militares estadounidenses y la resistencia de los japoneses desencadenaron una segunda detonación atómica menos de un mes después, esta vez sobre una ciudad. El 6 de agosto de 1945, la devastación se abatió sobre Hiroshima, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de Tokio, cuando una bomba a la que nombraron Little Boy fue lanzada desde un avión bombardero llamado Enola Gay. Hiroshima tenía una población civil de casi 300,000 habitantes y era un importante centro militar con unos 43,000 soldados. La explosión de calor y radiación cegó la vida de aproximadamente 70,000 personas al instante. Tan solo 3 días después, el 9 de agosto, otra bomba llamada Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki, acabando con la vida de unas 40,000 personas en un instante. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el total de muertos en 5 años puede haber alcanzado o incluso superado los 200,000, debido al cáncer y a otros efectos a largo plazo. La rendición incondicional de Japón finalmente se produjo el 14 de agosto de 1945, marcando el comienzo de una nueva era dominada por las armas nucleares y la amenaza de destrucción masiva en el mundo. En 1958, el Ayuntamiento de Hiroshima aprobó una resolución de condena al expresidente Harry Truman, quien había autorizado los ataques, por negarse a expresar remordimiento por usar las bombas atómicas y por seguir promoviendo su uso en una situación de emergencia. Truman respondió a la resolución de Hiroshima con una carta al presidente del Consejo. Dijo: "El sentimiento de la gente de su ciudad es fácil de entender y yo no estoy de ninguna manera ofendido por la resolución". Sin embargo, Truman hizo hincapié en la necesidad de la decisión, haciendo referencia a cómo Estados Unidos había sido apuñalado por la espalda sin una provocación, advertencia o declaración de guerra en el ataque a Pearl Harbor que llevó a cabo Japón.
Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki no solo pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, sino que también prepararon el terreno para varios años de conflicto entre Occidente con la Unión Soviética, lo que se denominó Guerra Fría. Además, inició la llamada carrera nuclear, que ha puesto la atención global en 9 países que son los que poseen armas nucleares: Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Se calcula que entre esos 9 países existen más de 13.000 armas nucleares en todo el mundo, así que ni siquiera el cambio de opinión de Robert Oppenheimer, quien se convirtió en un crítico del uso militar de esta tecnología nuclear, pudo ponerle freno a esta realidad. 2 décadas después de la bomba, Oppenheimer dijo que cuando la bomba a prueba de Trinity explotó el 16 de julio de 1945, sabíamos que el mundo no sería el mismo. Dijo que recordaba una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Listo, perfecto. Ya con esta contextualización, vamos a ver cómo los puntos principales de por qué la frase del presidente la tomo como una verdad absoluta de lo que pasó y pues del por qué en verdad se utilizaron las bombas. Entonces, primero que todo, como se dijo en el video, todo nació desde el ataque de Pearl Harbor por parte de los kamikazes japoneses, donde se cobraron al menos 2.400 vidas de soldados y de civiles que trabajaban dentro de esta base militar, por lo que el presidente y el Consejo de Estados Unidos decidieron declararle la guerra a Japón, lo que convendría con la famosa Guerra del Pacífico, que traería una infinidad de batallas, batallas muy importantes donde muchas personas perdieron la vida. Tenemos también que gracias a las bombas, la relación entre Estados Unidos y Unión Soviética cayó. Esto pues se sabe, claro, para la después Guerra Fría, de ver qué bando iba a dominar el mundo, si el capitalismo o el socialismo, y esto fue muy importante en la historia por cosas como lo fue la Guerra Fría y ese desasiego de saber si iba a haber una tercera guerra mundial y la también llamada guerra nuclear. Vale, Andrés, perdón, te interrumpo. Te querían dos minuticos para empezar la Vale, siguiente intervención. vale, entonces, ¿por qué es tan importante lo que hizo el presidente Truman? Este es mi punto fuerte y es que como él utilizó las bombas atómicas para que no llegaran a haber unas invasiones como se venían dando en Europa, donde, por ejemplo, se pasaba por encima de infinitos pueblos, de ciudades. Entonces, como vimos en el video, alrededor de 200.000 personas, 250.000 personas murieron en los bombardeos, pero eso evitó de que en una batalla frente a frente, tanto en el mar como en las ciudades, se perdieran entre 1 y 10 millones de víctimas. Entonces es un campo importante. Algo también a mencionar, impidió que los rusos siguieran invadiendo Japón. Rusia venía invadiéndolo para de una vez poner su socialismo dentro de este territorio. Y las armas atómicas crearon la era de paz continua más larga en la historia de la humanidad. Esto, pues, como ya sabemos, fue muy importante también por el miedo que tenían las otras naciones en crear algún tipo de conflicto y verse muy, muy implicadas en alguna guerra nuclear, sabiendo que no tenían los implementos o sabiendo que no tenían las armas para defenderse. Por esto mismo, también dentro de las Naciones Unidas, dentro de la ONU, se unificó un tratado de paz que hasta el momento se ha cumplido de muy buena manera, pese a casos especiales, pero pues ha sido un punto muy importante del uso de estas dos bombas. Y eso sería todo respecto a mi punto. Ya dejo acá de compartir. Vale, perfecto, Andrés, muchas gracias por compartirnos. Ahora le cedo la palabra a la oposición. ¿Quién se opone a esta afirmación? Daniel, tienes también 10 minutos para presentar tu argumento. Adelante. Listo, perfecto. Gracias, Claudia.
Bien, yo también quisiera comenzar con un corto video, también para introducir mi posición, entonces aquí lo voy a proyectar. El 6 y el 9 de agosto de 1945, dos bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, arrasaron las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En cuestión de segundos, mataron a más de 200.000 personas e hirieron a decenas de miles más. Los que sobrevivieron fueron bautizados con el nombre de Ibakusa, y aunque no perdieron la vida, su existencia quedó marcada para siempre. Sumiteru Taniguchi tenía 16 años cuando cayó la bomba de Nagasaki. En el momento de la explosión iba en bicicleta. La onda expansiva me lanzó al suelo y mi espalda ardió instantáneamente, recuerda. Sentí que el suelo se movía y creí que iba a morir. Cuando todo se calmó, me di cuenta de que la piel de mi brazo izquierdo, desde el hombro hasta la punta de mis dedos, se había hecho pedazos. No sentía dolor. Me llevé la mano a la espalda y me di cuenta de que no tenía camisa y que lo único que alcanzaba a tocar era una superficie viscosa. 70 años después de la catástrofe, los hospitales de la Cruz Roja todavía siguen tratando a miles de Ibakusa. Cada día los médicos descubren nuevos vínculos entre la radiación y enfermedades mortales. Hasta ahora, explica el doctor Masao Tomonaga, creíamos que no había relación directa entre la exposición a la radiación y las enfermedades de los vasos sanguíneos, pero a medida que los pacientes se hacen mayores, muchos acaban sufriendo ataques cardíacos. Nuestro estudio muestra un claro vínculo entre la radiación y las enfermedades de los vasos sanguíneos. La mayoría de los supervivientes han pasado años en el hospital y además de los evidentes daños físicos, todos sufren terribles secuelas psicológicas. La mayor parte eran niños cuando explotó la bomba atómica y desde entonces no han tenido un solo día de respiro. Desde los 10 años han crecido pensando en los efectos que la radiación tendría en el futuro, pensando que antes o después serían diagnosticados de cáncer o leucemia. Y lo peor es que nadie podía decirles que su sufrimiento iba a terminar. Las bombas nucleares actuales son 10 veces más potentes que las que arrasaron Japón, de ahí los esfuerzos para evitar la proliferación de armamento nuclear. Sin embargo, la diplomacia se siente incapaz. La última conferencia para abordar este asunto, celebrada en la sede de Naciones Unidas el pasado 27 de abril, terminó sin ningún avance concreto. Bien, y ahora sí, como para dar una introducción a mi parte, quisiera dividir pues mi punto de vista dentro de 4 puntos importantes. El primero de ellos, quiero hablar pues sobre lo que fueron las alternativas diplomáticas y de negociación, que esto tiene que ver más que todo con que se pudo haber recurrido a una diplomacia y una negociación más pacífica que en vez de utilizar una bomba nuclear para poder acabar con una guerra. Esto también ya va de la mano en que en ese momento Japón se encontraba ya debilitado debido a que Estados Unidos había ya mandado unas bombas y también tenía unos bloqueos navales por parte de sus aliados hacia Japón. Esto pues evitó el tema de la entrada de recursos y necesidades básicas a este país. Digamos aquí quise destacar unas citas de un artículo de la BBC que dicen lo siguiente. Los japoneses estaban listos para rendirse y no hacía falta golpearlos con esa cosa horrible, dijo Dwight Eisenhower, quien en ese momento era el máximo comandante de las fuerzas aliadas en Europa y eventual sucesor de Truman en la Casa Blanca. Otra cita importante que quiero resaltar es del mismo artículo que dice, si Truman quería terminar la guerra cuanto antes y si no usaba la bomba atómica tenía dos opciones. Una, podía haber invitado a Stalin a suscribir la declaración de Potsdam, que esta básicamente era el tratado que exigía la rendición total de Japón. Y dos, podía haberles dado a los japoneses la señal que Estados Unidos estaba dispuesto a preservar el sistema imperial, pero no hizo ninguna de las dos. Esto lo dijo eh, Tsuyoshi Hasegawa, que es un profesor del Departamento de Historia de la Universidad de California. Otro punto importante que quisiera destacar es que también hubo un impacto grande en la carrera armamentista nuclear. Este, pues, debido a que después de la ejecución de la bomba nuclear, este tuvo un impacto grandísimo en el incremento de armas durante la Guerra Fría, ya que eh, habían identificado que esta arma era demasiado poderosa y para poder combatirla tenían que armar muchas cosas que podían vencerla, algo más poderoso que una bomba nuclear. Y esto en la Guerra Fría se evidenció bastante. También pues con esto una consecuencia fue que se aumentó todo el tema de la preocupación por la supervivencia de la humanidad, ya que pues con este tipo de armas era muy peligroso andar por cualquier parte. Otro punto a destacar que quiero también mencionar
es que también, pues, en cuanto a la consideración ética y a los derechos humanos del caso, desde un punto de vista ético, pues, lanzar una bomba nuclear para, pues, acabar la guerra, genera demasiados debates, muchas preocupaciones, aparte, pues, de la violación de los derechos humanos que esto generó por acabar con miles de vidas inocentes. Dentro de estas, pues, encontramos muchas mujeres, muchos niños, y pues, como lo vimos en el video, esto dejó, pues, bastantes consecuencias, no solamente físicas, sino también psicológicas y mentales en las personas que sobrevivieron y actualmente siguen vivas. Entonces, pues es un tema también bastante que hay que analizar bastante bien. Por último, quisiera destacar que también hubo un peligro de un precedente y las normas internacionales pues también tuvieron un cambio significativo entre los gobiernos y las naciones, y esto pues hizo que se generara como una especie de desconfianza entre ellos y aumentar la tensión entre estos países. También, digamos, lo que fue el precedente, pues que después del arma nuclear se empezaron a utilizar armas demasiado poderosas, todo lo que era el tema de conflictos y guerras, y esto pues marcó el cambio de cómo conocíamos las guerras antes de este suceso. Ya para finalizar mi intervención, pues quisiera tener en cuenta que la afirmación que estamos debatiendo, que pues nombra que se acortó la agonía de la guerra y salvó vidas, pues es demasiado cuestionable, ya que pues esto no, con los puntos que expuse, no, para mi punto de vista, no merecen la pena todo lo que que se pueda llevar a cabo. Digamos que en lugar de justificar el uso de armas nucleares de este tipo, pues deberíamos como unirnos como una sociedad para buscar las mejores soluciones y pues promover un mundo mucho más seguro y pacífico para todas las generaciones. Gracias. Vale, perfecto, Daniel. Muchas gracias por tu intervención. Gracias también a Andrés. Ya tenemos una perspectiva, pues, de qué piensan los dos y cada quien defendiendo su postura, ¿no? Ahora, abro este espacio para ustedes, y vamos a proceder con la siguiente actividad. La idea es que cada uno va a proceder con dos preguntas para su contraparte. Tan pronto la contraparte finalice la respuesta, la contraparte procede a hacer una pregunta de vuelta. ¿Listo? Lo vamos a manejar así. Vamos a hacer dos preguntas cada uno. Es decir, realizamos una pregunta. Quien responde, pues cuando termina su intervención, nos pregunta de vuelta. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta relacionada a esto? ¿O está clara la actividad? ¿Está claro? Está claro. Vale, perfecto. Entonces, quisiera empezar con la oposición o quienes estaban en contra de dicha frase. Entonces, deseo la palabra nuevamente, Daniel. Listo, vale, gracias, Claudio. Bueno, mi pregunta para Andrés es, ¿crees que el uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki podría haber sentado un peligroso precedente para el uso futuro de armas nucleares en conflictos, lo que contribuyó a la escalada en la Guerra Fría y aumentó la amenaza global en un conflicto global? Vale, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Sí, mira, pues nosotros vivimos este caso a partir después de la Guerra Mundial con la Guerra Fría. Como vimos, menos mal no pasó nada, no hubo ninguna guerra nuclear, aunque fue más por un tema de persuasión por parte de los dos presidentes, como lo hemos visto con el teléfono rojo y estos casos. ¿Qué pasaba? Entonces sucedían cosas como la disuasión nuclear. Esto significaba que ambas potencias, como lo eran Estados Unidos y la Unión Soviética, poseían armas nucleares en gran cantidad, lo que creaba una situación de equilibrio de poder. Ambas partes sabían que un ataque nuclear conduciría a una respuesta del otro contrincante, por lo que se pensaba mucho en si hacer ese ataque o no, por la infinidad de problemas que traería, la infinidad de muertes y la infinidad de temas también económicos por la destrucción masiva. Entra el tema también de la doctrina y de la destrucción mutua. Esto se establecía de que las superpotencias lanzaban un ataque con armas nucleares, lo mismo que ya había dicho, se respondía a la otra, y esto creó esa disuasión, lo que ya había comentado. No sabía un presidente qué hacer, el otro no sabía tampoco, el gabinete de un presidente le decía una cosa, el otro, y como ahí entra el tema internacional,
Entonces también entraban ya los países capitalistas que estaban con Estados Unidos, los países socialistas, y le decía, Estados Unidos haga tal cosa, está pasando tal cosa, o Rusia haga tal cosa, está pasando tal cosa. Por eso ahí también se frenaba un poco esa guerra nuclear y se miraban otros temas como las tecnologías para ver de verdad quién iba a ser la superpotencia que iba a comandar el mundo. Ya en unos años más adelante entrarían los acuerdos de control de armas, donde ambas superpotencias participaron, más que todo con la ONU, donde se disipó un poco ese tema como de ataco o no ataco, donde ya entraban unos acuerdos, ya muchos países tenían ya voz y muy pocos tenían voto, pero pues ya se viraban muchos aspectos de muchos otros presidentes, otras opiniones, con lo que se evitó también esa guerra nuclear. Y pues en sí la conclusión es el miedo a las consecuencias. Como sabemos, esto hubiera traído demasiadas consecuencias económicas, sociales, hubieran entrado el tema de la pobreza, el tema de muchas personas heridas, sino es que, pues aparte de las personas que morirían, y pues en sí sería esa mi respuesta. Y para ti te tengo la siguiente respuesta. Como sabemos, la creación y el uso de la bomba sirvió también para demostrar el poder armamentístico de los Estados Unidos ante la Unión Soviética. ¿Crees que si esto no hubiera sucedido o no se hubiera creado, la Guerra Fría no hubiera sucedido y una tercera guerra mundial hubiera llegado eh, por el tema del control mundial de las superpotencias? Bien, pues desde mi perspectiva, la verdad pues no creo que el uso, pues la creación de la bomba atómica haya sido pues un factor determinante en cuanto a la ocurrencia de la Guerra Fría. Más bien pues lo veo, o sea, pues si bien es cierto que el desarrollo de las armas nucleares aumentó pues la rivalidad Te y perdimos todo el un tema de momentico. tensión entre Dale. lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría se basó principalmente en diferencias un poco más profundas, como lo pudieron ser los sistemas políticos, el tema de la economía, la competencia por, digamos, el dominio global, la influencia que tuvo cada país. Te perdimos Entonces, un pues, momentico, Daniel, perdóname, te perdimos, ahora sí ya, continúa. ok. Entonces, como venía diciendo, pues ya en ese entonces ambos países ya eran considerados superpotencias militares incluso antes de la creación de la bomba atómica. Y pues esta rivalidad, lo que llamamos la rivalidad geopolítica, ya habría existido independientemente de la existencia de las armas nucleares. Entonces, pues no creo que la falta de estas bombas atómicas habría impedido al tema de la Guerra Fría, que no haya habido alguna guerra o alguna confrontación entre estos dos países, lo que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero pues yo creo, la verdad, que fue más probable que la Guerra Fría se haya surgido principalmente por factores en cuanto a las relaciones internacionales y también en cuanto al desarrollo de armas nucleares. Esa sería mi respuesta. Gracias Y entonces entonces, por tu intervención. Sí, no, muchachos, recordarles por favor que tenemos 10 minutos para cubrir lo que nos queda de esas preguntas, entonces les voy a pedir por favor que tratemos de mantener las respuestas un poco más concisas. ¿Listo? bueno, Te cedo la palabra nuevamente, Daniel. listo, vale. Mi segunda pregunta para Andrés es, ¿cómo reconcilias el argumento de que el uso de armas nucleares salvó vidas con las consecuencias humanas devastadoras y el sufrimiento causando a los ciudadanos japoneses inocentes en Hiroshima y Nagasaki, incluyendo mujeres y niños? ¿Fue ético sacrificar estas vidas en aras de un objetivo militar? Vale, perfecto, Daniel. Dentro de esta pregunta que tú me haces, entra algo muy importante con lo que voy a abarcar la pregunta y es las diferentes batallas que se dieron dentro del Pacífico, la llamada Guerra del Pacífico, entre todos los aviones, portaaviones, los barcos que sucedieron entre Estados Unidos y el Imperio Nipón, donde, digamos, partiendo por la batalla de Midway, que es la más conocida, que ahí está una película, donde se medían diferentes aviones, como sabemos los aviones de los japoneses, cuando veían que ya estaban derrotados, no volvían a sus bases, sino que cometían el suicidio, que eran los famosos kamikazes.
dentro de estas diferentes guerras, dentro de estas diferentes pequeñas batallas, hay al menos 36.600 muertos por parte de Estados Unidos y 2 millones de muertos entre militares y civiles por parte de Japón, contando las dos bombas atómicas, claro. Y esto nos hace reflexionar un poco de que este conflicto es el que hubiera seguido en caso de no haber las bombas atómicas. ¿Qué pasa? Hay algo muy importante, es que, bueno, la guerra que se tuvo dentro del Pacífico no era a gran escala, sino que el tema es que si no se hubiera hecho el tema de las bombas atómicas, tanto Estados Unidos o como Japón hubiera hecho el tema de atacar ya territorios, de invadir territorio, y esto hubiera conllevado a muchísimas, muchísimas muertes, más que todo dentro de los civiles. Como ya lo había nombrado, se estima que si se hubiera llegado a esta guerra, primero que todo se hubiera alargado unos años la guerra y lo más importante se hubieran perdido al menos 1 millón o 2 millones de vidas más entre los dos bandos. Por lo que pues si miramos con las muertes de la bomba atómica, pues era mucho mejor esta opción. Dentro de lo ético, ya creo que es un tema muy cuestionable, ya que como también lo había dicho anteriormente, el ataque a Pearl Harbor fue algo similar, donde Estados Unidos no se esperaba que lo atacara así, de esa manera, y pues los japoneses por eso lograron tantas bajas en esa batalla. Entonces, dentro de lo ético, sabemos que todas las potencias, todos los países siempre van a buscar que las cosas pasen respecto al beneficio propio, respecto a lo que ellos necesitan y nunca piensan en las demás personas de las demás naciones. Y respecto a la siguiente pregunta que te tengo, es, ante la alta probabilidad de fracaso frente a las negociaciones de Estados Unidos y el Imperio Nippon, como tú lo habías nombrado, ¿cuántas vidas crees que se hubieran perdido en un enfrentamiento directo de los dos países, conociendo los ideales de guerra japoneses como eran los kamikazes? Bien, pues para poder responder esta pregunta, quiero pues destacar primero que todo que el reconocer de que la probabilidad de que haya un enfrentamiento directo entre Japón y Estados Unidos, incluso sin el uso de una bomba atómica, habría generado una situación pues extremadamente costosa en cuanto a términos de vidas humanas, habría demasiados fallecidos. Sin Ahí te embargo, pues perdimos hacer otra un vez. estimo. Dime. Ahí te perdimos otra, ya ahora sí. Perdón, sigue. Ok. ¿Pero se está escuchando lo que estoy diciendo o repito? Sí, sí, sí. No, solo que se queda a veces como negra la cámara, pero ya puedes continuar con la intervención. Eh, entonces, pues lo que decía que para poder calcular una estimación, pues es bastante subjetiva, muy especulativa. Pues a pesar de que Japón, quiero destacar que Japón en su momento luchó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y pues también tenía un gran compromiso en cuanto a lo que tú mencionabas de los kamikazes, que fueron los ataques suicidas. Eh, Esto habría llevado a una resistencia en caso de una invasión terrestre. Sin embargo, pues Japón ya se encontraba debilitada, como lo mencioné anteriormente, pues debido a que Estados Unidos ya lo habían bombardeado anteriormente y habían bloqueado todo el tema naval alrededor de este país. También pues quería destacar que la pérdida de vidas humanas en un conflicto pues se es considerada una tragedia bastante fuerte, independientemente pues si hablamos de nacionalidades de personas afectadas. Y pues desde una perspectiva ética, creo que se debe hacer todo lo posible para evitar la guerra y pues buscar todo el tema de soluciones pacíficas sin incurrir en la violencia extrema. Esa sería mi respuesta. Perfecto, gracias Dani. Gracias muchachos por sus intervenciones. Ya tenemos un punto de vista más claro. Ambos han dado pues sus argumentos a favor y en contra. Ahora, quisiera yo también proceder con un par de preguntas. Simplemente tengo una pregunta para cada uno. Em, Me gustaría entonces empezar con la parte que está a favor, en este caso Andrés, y es, ¿hubiese sido posible llegar a un acuerdo dadas las condiciones como se encontraba la guerra con Japón, etcétera? ¿Hubiese sido posible, mediante el diálogo, llegar a un consenso que permitiera preservar la vida eh, y no y evitar los daños colaterales a más de 200.000 personas, seguramente inocentes, que fallecieron y como nos presentaba Daniel en el video?
A día de hoy, gente que todavía tiene consecuencias de ese suceso por la radiación, etcétera, y efectos a largo plazo. ¿Se hubiera podido evitar esto mediante el diálogo? Ok, gracias Claudio por tu pregunta. Sí, mira, pues este tipo de diálogo fue lo primero que buscó Estados Unidos después de terminar la guerra, cuando pues, los alemanes se rindieron, pero Japón tenía varias razones para no rendirse en esa Segunda Guerra Mundial y nunca tuvo esa posición de ese diálogo. Además de que, pues como sabemos, el tema también era por unos territorios muy importantes donde claramente ninguno de los dos países iba a ceder. Entonces, la primera razón por la que Japón estaba tan cerrado al tema era su ideología militarista, donde comandaban los grandes militares, los grandes rangos del gobierno, que claramente estaban eh, dirigidos por el emperador nipón, porque en esos días era un imperio. Entonces era lo que dijera el emperador y no había mucho tema como para que otras personas opinaran y pues se generara este tipo de diálogo. El otro tema es su cultura. La cultura de los japoneses se basaba en el honor y la vergüenza. Como lo dije anteriormente, para ellos rendirse era un deshonor y llegar a Japón sabiendo que habían perdido la guerra era algo que no podía pasar. Entonces, por eso es que ellos se suicidaban, por eso es que ellos siempre buscaban sí o sí ganar de la forma que tuviera que pasar. Eh, el otro tema fue la propaganda y la militarización que había dentro del país. Por lo mismo, el imperio mandaba a los jóvenes, los educaba con esa, con esa educación del honor, de nunca perder, de siempre eh, esforzarse al máximo para conseguir el objetivo. Eh, y pues serían como los temas claves, lo más importante son las personas que comandaban en el territorio en esos tiempos, cómo influían sobre la sociedad y lo más importante sobre los jóvenes. Y pues también tenemos que hablar sobre lo mal que ya estaba Japón económicamente y por lo mismo, como conté anteriormente, Rusia ya los estaba invadiendo y pues ahí también está ese roce con Estados Unidos para el futuro en esos diálogos. O sea que si el presidente, digamos, el presidente Truman, que era la persona encargada con sus asesores, hubiesen buscado sentarse con Japón a negociar, basado en todo lo que me mencionas de la cultura, y esto no hubiera sido posible, no hubiera sido viable. No, mira, es que por lo que te había comentado antes, los dos son de un tema territorial muy fuerte, ellos sí o sí siempre quieren tener el territorio, y pues si se hubiera llegado a esa conversación, muy probablemente no hubieran llegado a un consenso, porque pues siempre el otro va a querer tener los mayores beneficios, y pues eso es muy difícil, y más con un país, con Estados Unidos, que es una superpotencia económica y política en el mundo. Ok, vale, perfecto. Sí, cada uno, cada quien como que vela por sus propios intereses, ¿no? Mm, muchas gracias, Andrés, por la respuesta. Y ahora paso nuevamente con Daniel. Esta sería la pregunta para la oposición. Ya pues Andrés nos expuso su punto de vista. Ahora quiero saber, mm, dada la guerra y lo que se estaba viviendo en su momento, ya estaba generando una cantidad de muertes muy elevada, ¿no? Mm, digamos, en este caso, si no se hubiera lanzado la bomba como medida para resolver el conflicto, ¿considera, digamos, usted que era necesario haber lanzado la bomba para detener la guerra y persistir en una lucha que de pronto no tenía, o persistir en una lucha que de pronto no tenía fin a corto plazo, o si era necesario lanzar la bomba? Bueno, pues yo considero que pues la decisión de haber lanzado la bomba atómica a las ciudades de Japón pues plantea demasiadas cuestiones éticas y humanitarias. Si bien es cierto que la Segunda Guerra Mundial también presentó un conflicto bastante devastador y la cantidad de muertes en esta guerra también fue brutal, también pues quiero recordar como lo dije anteriormente, que la pérdida de vidas humanas es una tragedia bastante fuerte que en la medida de lo posible tiene que evitarse. La afirmación de pues, la guerra no debe tener una solución a corto plazo, pues siento que es como un poco especulativa, ya que pues no se puede saber con certeza exactamente
¿cuál habría sido el resultado de una estrategia que haya permitido una diplomacia y una negociación sostenida? Además, pues también que la creación y el uso de armas nucleares tienen y plantean unas interrogantes éticas importantes en cuanto a lo que son las consecuencias que tuvieron las guerras y lo que fueron los atentados contra Hiroshima y Nagasaki. Y pues ya desde, digamos, la parte ética, como lo mencioné anteriormente en una de las preguntas, siempre es preferible pues buscar soluciones pacíficas y evitar la pérdida de vidas, más aún si son inocentes durante un conflicto. Y pues en lugar de optar por una violencia extrema, se debería de agotar todas las opciones diplomáticas antes de poder llegar a un conflicto nuclear como el que ocurrió en Japón. ¿Vale? O sea que consideras entonces que fue innecesario haber hecho uso de esta arma nuclear, haber lanzado la bomba, también que consideras que fue innecesario. Sí, completamente, ya que pues hablando en términos de perspectiva éticas y derechos humanos, vidas humanas, ya solamente con eso se descarta bastante vidas humanas inocentes. Algo que mencionaban en el video y fue algo muy impactante, ¿no? Ver a esta persona como algo que sucedió hace más de 70 años, y todavía cómo está afectado en su día a día, ¿no? Una persona pues que no pudo volver a hacer lo mismo, tal vez alguien que no tenía nada que ver en esa guerra, ni siquiera sabía qué estaba pasando, y cómo su vida se vio afectada, ¿no? Su calidad de vida. Mm, ¿Listo? ¿Algo adicional que quieras agregar como parte de tu respuesta? No, está bien, ahí acabé mi respuesta. Vale, perfecto, muchachos. Listo, entonces, algo que quería también pues traer a colación y es que pues como mencionaba Daniel y en los videos que han proyectado, no fue únicamente una bomba, ¿no? Que se la, sino a los 3 días posteriormente se repitió el lanzamiento. Lo que hizo fue que cambiaron pues de ubicación, ¿no? Inicialmente, pues como mencionaban, Hiroshima, a los 3 días, que fue cuando salió la famosa frase que la voy a citar de nuevo, que pues es eh, punto clave o prácticamente lo primordial de este debate y es, am, la usamos para cortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses, ¿no? La guerra que estaba sucediendo en ese momento ya había cobrado con la vida de más de 80.000 personas, entonces mm, es una buena reflexión saber qué hubiera, nadie sabe en este punto qué hubiera pasado, ¿no? Pero en ese solo punto ya 80.000 personas. Entonces podríamos decir que se sacrificaron más de 200.000 personas, pero hubiera podido ser peor, ¿no? Hubiera podido ser peor más adelante. Tal vez sí, tal vez no lo sabremos al día de hoy, ¿no? Mm, Posteriormente, bueno, algo que definitivamente influyó bastante, ¿no? Y es que después del lanzamiento de la bomba para el 15 de agosto, se produjo pues la rendición de Japón. Es decir, sí tuvo un impacto notorio, ¿no? Quisiera saber qué piensas respecto a eso, Andrés. Hubo un impacto notorio en lanzaron la bomba y en menos de 15 días ya se había generado la rendición por parte de Japón. Sí, como tú dijiste anteriormente, al lanzar la primera bomba de Hiroshima, como ya había dicho anteriormente, el gobierno de esos momentos japonés no se querían rendir, no querían dejarse de Estados Unidos y por eso fue que Estados Unidos tuvo que enviar la segunda bomba, que aunque fue un impacto más pequeño, ahí sí les generó ese miedo de que ya les acabaran totalmente con el país para que pues pasara esa rendición, lo que pues más adelante ya traería la Guerra Fría y pues ya el tema de esa discusión de las dos superpotencias. Vale, perfecto, gracias ahí por complementar. Ahora, ya para ir cerrando, ya tenemos una visión más clara y espero que también nuestra audiencia tenga una visión más clara. Cada quien ya sacará pues sus propias conclusiones de si está a favor o en contra. Creo que ha sido un debate bastante productivo donde ambos han mostrado con puntos muy válidos su postura y lo que intentan defender. Ya para ir cerrando nuestro debate, muchachos, les voy a pedir por favor mm, una pequeña conclusión, algo que quisieran mencionar para ya ir cerrando la llamada.
de ser preferible o preferiblemente relacionado a la violencia, el conflicto, la paz. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se podría relacionar esto, este suceso con estos tres aspectos? Y le cedo la palabra al cualquiera que quiera iniciar. Yo quisiera pues aportar mi Adelante. reflexión sobre estos temas. Y es que pues si hablamos sobre los conceptos de violencia, del conflicto y de la paz, tienen que ver muy de la mano pues con la frase que estamos debatiendo en este momento. Pues la violencia en cuanto como se evidenció en el atentado contra Japón, tiene consecuencias pues muy devastadoras y pues casi que irreversibles completamente, pues lo que nos lleva a cuestionar lo que es todo el tema de la ética de la guerra. También sí considero que es crucial poder entender y analizar todo el tema del conflicto armado como en la parte de la diplomacia y la negociación y poder reconocer que la paz no solo es una ausencia de guerra, sino también una construcción de una sociedad estable y justa. Además, también yo creo que se debe aprender de esos errores del pasado y poder trabajar como una sociedad unida con un enfoque global y ético, pues con una visión como hacia la paz, siempre mirando una solución pacífica y un compromiso para evitar todo lo que es la violencia y promover un mundo seguro. Y quisiera cerrar mi conclusión pues con la famosa frase que quien no conoce la historia pues está condenado a repetirlo. Vale, es una muy buena frase, gracias por citarla y comparto la opinión. Veo que manejas, veo que la la mayoría de cosas que nos mencionas van relacionadas hacia el aspecto de pacífico, ¿cierto? Como evitar la guerra, tratar de solucionar los conflictos de una forma pacífica, ¿no? Y me agrada bastante la forma como lo planteas, ¿no? Ahora, Andrés, ¿qué piensas? ¿Cambió de pronto tu opinión? ¿Sigues defendiendo tu postura? Y esta pregunta va para ambos, que se me había escapado. Y esta pregunta va para ambos y es, ¿se reafirman en su postura o de pronto, dado los argumentos que mostró la otra persona, cambiarían por algo? Andrés, ¿puedes iniciar? Te perdimos un segundo en tu cámara. Démosle el chance que parece que tuvo un problemita mm, con su cámara. Entonces, si quieres, Daniel, nos puedes colaborar en esta mientras Andrés retoma. Y es, ¿defiendes entonces tu postura basado en los argumentos que nos dio la otra persona? ¿O de pronto sientes que quieres cambiar algo, alguna parte o te mantienes firme? No, pues yo lo que veo es que gracias a este debate, pues aparte que pude presentar mi postura, entender la postura de Andrés en cuanto a lo que fue llevar a cabo la bomba atómica para poder acabar con una guerra de la forma más rápida posible, siento que la parte humana no se puede dejar de lado, siento que las vidas humanas son mucho más importantes que cualquier otra cosa y a la hora de acabar con una guerra no se puede justificar el utilizar armas de este alcance, de esta gran capacidad, solamente por unos intereses propios. Entonces, siento que mi postura fue bastante clara con con miras a una solución muy pacífica, siempre en aras de evitar todo el tema de conflictos, de acabar con vidas inocentes. Entonces, yo me mantengo con mi postura. Vale, perfecto. Gracias por compartirnos. Destaco nuevamente mucho esa parte, ¿no? De evitar conflictos, evitar las guerras, tratar de solucionar todo de forma pacífica, ¿no? Habrán veces que se puede, habrá veces que no se puede hacer, pero pues se hace el intento. Ahora, Andrés, ya que nos acompañas de nuevo, te repito la pregunta y si quieres puedes ayudarnos con una pequeña conclusión. Y después de esta conclusión iría esta pequeña pregunta y es... mm, de pronto basado en lo que Daniel nos mostró, nos presentó sus argumentos, te ha hecho cambiar de opinión o te mantienes firme en tu postura? ¿Algo que quieras de pronto cambiar o te mantienes firme en lo que piensas? Ok, qué pena por pequeña caída de red. Respecto a la primera pregunta sobre el conflicto, la paz, la guerra, yo pienso que
concepto que dio de paz mi compañero Daniel es muy acertado respecto a cómo nosotros tenemos que proyectarnos, cómo debemos desde un principio a las personas que vienen detrás de nosotros enseñarles a cómo de verdad es la paz, citando, digamos, lo que pasa acá en el país, el tema de las guerrillas, y también citando un poco una frase de Manuel Kant que dice que el hombre es malo o violento por naturaleza. ¿Qué pasa con esto? Como vimos con el tema de las bombas, siempre las personas van a buscar el propio beneficio para el país. Dependiendo de la ideología, siempre se va a buscar los beneficios. Ya va dependiendo de la educación y de la cultura que se venga teniendo a lo largo de los años, en cómo vamos a mejorar ese tema de las guerras y ese tema de cómo estar en paz entre nosotros para construir así unas sociedades mucho mejores, con mayor tranquilidad, que nosotros no tengamos que estar pensando de si vamos a vivir o no en un futuro por diferentes guerras. Y respecto a la última pregunta que me dijiste, no, yo siento que me quedo con mi postura, principalmente por lo mismo que acabo de decir. Siempre ese tipo de personas, ese tipo de líderes va a buscar el mayor beneficio para el país y, digamos, siempre se va a generar este conflicto. Entonces, la decisión que tomó el presidente me parece muy acertada hacia los jóvenes porque decidió sacrificar 200.000 vidas, lastimosamente de civiles y de niños japoneses, que como también dijo mi compañero, o sea, esa pérdida de vidas es muy importante, o sea, es algo muy preocupante de que pase. Pero pues él mismo pensó en el beneficio propio de su nación, de no tener que sacrificar a futuro 1.000.000, 2.000.000 de vidas y más de jóvenes que venían viviendo esa guerra por más de 5 años, 4 años. Entonces a mí me parece una decisión muy acertada y que menos mal a futuro no trajo las consecuencias que se pensaban que iba a traer por X o Y motivo. Entonces yo también me mantengo con mi posición y pues em, decir que fue muy acertado lo del presidente y que pues con su frase dice un poco la verdad de cómo se buscaba, de qué se buscaba con esas bombas. Ok, perfecto, Andrés. Entonces, te mantienes entonces con tu postura, sigues firme en lo que piensas y que defiendes. Defiendes la frase, esta frase que dijo nuevamente el presidente, la voy a reiterar ya para ir cerrando nuevamente, porque es muy importante. La usamos para cortar la agonía de la guerra, para salvar las vidas de miles y miles de jóvenes estadounidenses. Entonces, aquí entra un pequeño dilema moral y es, eh, ¿tienen más peso la vida de los estadounidenses que los japoneses de pronto? Mm, y es una pregunta retórica porque no es necesario responderla, simplemente nos va a quedar a cada uno para la reflexión. Aún me tiene bastante pues impresionado el video de esta persona que vimos, ¿no? 70 años después y cómo terminó afectado, ¿no? Por algo que seguramente ni siquiera tendría velas, como la frase que usamos aquí en Colombia, tener velas en ese entierro y terminó así afectado, ¿no? Entonces, nos queda para la reflexión a todos, ¿no? Sacrificar 200.000 a cambio de, ¿estaría bien o mal? ¿Estuvo bien o mal? Mm, ya cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no? Creo que es muy válido los dos puntos que nos expusieron. Ya cada uno de nuestra audiencia, cada uno de ustedes elegirá hacia qué lado se va, si comparten más el punto de Daniel, que nos presentó hechos, videos, datos, o si comparten el punto de Andrés, que también nos dio datos muy importantes, datos, videos muy importantes, nos puso también en contexto de qué había sucedido, ¿no? Ya para ir cerrando de mi parte como conclusión, quisiera devolverme al video que nos presentó Daniel, donde mencionaba que las bombas y las armas nucleares en la actualidad son 10 veces más potentes de lo que sucedía en esa época, 70 años. Es decir, es un hecho que habría que evitarlo al máximo porque
si una bomba de ese calibre generó eso en esa época, ahora imagínense qué pasaría en este momento mm, si llegara a suceder algo por el estilo. Entonces, y además, ¿qué sucede? Que ya se monta un precedente de que ya se utilizó en el pasado, sí, ya se utilizó en el pasado, ya funcionó. Entonces, qué nos indica que no pasaría lo mismo ahorita otra vez? Y ahí entra otro de los factores, que es el hecho de manipular, el hecho de manipular esta clase de elementos, ¿no? El hecho de manipularlas. Es un riesgo gigante, ya sea por causa intencional, por accidente o por falta de cálculo. ¿Se imaginan ustedes que, no sé, alguien que estuviera manipulando estos artefactos se equivocara o, no sé, soltara eso, causara un accidente, ya sea ni siquiera por intencionalidad, sino por desconocimiento, el impacto que podría tener en la sociedad? Entonces, em, de suma importancia evitar esta clase de conflictos, ¿no? Ahora, como mencionaba también Andrés, cada quien mira por sus propios intereses, ¿no? Es algo primordial preservar los derechos humanos de cada uno de los países y mediante la comunicación evitar toda pues esta clase de conflictos que los conflictos aquí nos van a conllevar a violencia y que sucedan esta clase de cosas, ¿no? Em, ya para ir cerrando, muchachos, quisiera agradecerles por su tiempo, por su asistencia. No sé si tienen algo más para añadir, algo más que quieran agregar o me parece que fue una muy buena sesión. No, por mi parte nada, agradecer a ustedes por la participación y felicitarlos también por el buen debate que realizamos. Sí, de mi parte también un debate bastante lleno de ideas, de puntos de vista de los tres, o sea, todo fue un complemento, me pareció que fue también muy completo, excelente. Vale, perfecto, no siendo más, era la idea pues de este debate, que nos pudieran exponer sus ideas, exponer tanto a favor o en contra y poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones, ¿no? Ya entonces, no siendo más, me despido muchachos, por favor, cuídense y espero verlos por aquí nuevamente. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que Hasta estén luego. bien.